Sindicato Mexicano de Electricistas informa. Compañeros en resistencia. Este punto de acuerdo dice así: punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal y las autoridades competentes para reanudar la mesa de negociación entre el Sindicato Mexicano de Electricistas y la Secretaría de Gobernación. Alejandro Encinas Rodríguez, integrante de la 62 legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción segunda y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía proposición como punto de acuerdo de urgente resolución para exhortar al Gobierno federal y a las autoridades competentes para reanudar de inmediato la mesa de negociación entre el ESME y la Secretaría de Gobernación, así como para que el Congreso de la Unión promueva la integración de una comisión plural de senadores y diputados que aborde la problemática general y específica de la prestación del servicio público de energía eléctrica y que recupere los principios constitucionales y origen de la CFE en beneficio del pueblo y la economía nacional. Consideraciones. El 13 de septiembre de 2011, el Sindicato Mexicano de Electricistas y el Gobierno Federal, representado por la Secretaría de Gobernación, firmaron un acuerdo en el que las autoridades federales se comprometieron a resolver 3 asuntos y con ello el Sindicato Mexicano de Electricistas dio por concluido un plantón en el Zócalo de la Ciudad de México que había mantenido durante más de 6 meses. En el presente acuerdo participaron como coadyuvantes el jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubon, y el ahora senador Armando Ríos Peter. Se acordó encontrar una solución para la reinserción laboral de 16.599 trabajadores electricistas miembros del ESME que no se han liquidado en el sector eléctrico. Agilizar la liberación de los 12 presos políticos del ESME y la resolución de diversos asuntos pendientes de resolver que afectan derechos contractuales adquiridos por los jubilados del ESME. A un año después, los avances alcanzados son mínimos y desde hace meses las prácticas están estancadas ante la actitud obstinada del gobierno federal de continuar administrando el conflicto, manteniendo como rehenes a los presos del ESME sin resolver los problemas de fondo, entre los que destacan: 1. La reinserción laboral de los 16.599 electricistas que no se han liquidado por parte del gobierno de manera informal. Se ha planteado solo la contratación de 500 trabajadores en Comisión Federal de Electricidad y el resto en una empresa contratista de sociedad anónima. 2. En el caso de los presos políticos, el gobierno solo ha accedido a la liberación de un preso, Gabriel Blas Bastián, trabajador jubilado a 72 años, mediante el recurso de retirar todos los cargos y acusaciones en su contra, quien quedó en libertad el pasado 11 de julio. Sin embargo, para el caso de los 10 presos políticos del Sindicato Mexicano de Electricistas que se encuentran en el reclusorio Oriente y que fueron acusados de los mismos delitos en tiempo y circunstancias iguales, el gobierno ha recurrido a procedimientos burocráticos y dilatorios con el fin de retrasar su liberación. En lo que se refiere a otro preso del Sindicato Mexicano de Electricistas, recluido en el penal de San Miguel, Puebla, la actitud del gobierno federal ha consistido en cambiarlo de juzgado y de juez a fin de retrasar su sentencia, pese a que tanto la PGR como la CFE, como parte acusadora, obligadamente se acogieron a la jurisprudencia de la ley que más favorezca al reo, toda vez que el delito más grave que le imputan, entre paréntesis artículo 366 del Código Penal Federal, fue derogado en noviembre del 2010. 3. En el caso de los derechos contractuales adquiridos de más de 21.000 jubilados miembros del ESME, el gobierno federal mantiene su posición de no aplicar el descuento obligatorio de la cuota sindical, con el afán de dejar en la indefensión económica al ESME frente a múltiples obligaciones que van desde el pago de las cuotas overo-patronales, los salarios de los trabajadores al servicio del ESME, etc. Los avances en este tema son mínimos.
pues se reducen prácticamente a pagos sobre derechos adquiridos, que el gobierno bloqueó durante más de 2 años, como son pagos por compensación por antigüedad. De forma obstinada, se niega a informarle al SME sobre el monto de los fondos de reserva para la jubilación y el seguro sindical, recursos económicos que pertenecen al SME y a sus trabajadores. En el caso de los jubilados, el SAE sigue descontando de sus ingresos catorcenales y que conforme a los estados financieros del 2008 ascienden a más de 102 mil millones de pesos. Cabe subrayar que conforme al contrato colectivo de trabajo, el patrón, en este caso el gobierno federal, tiene la obligación de informar al detalle del monto y los movimientos de estos fondos de reserva. Los temas de fondo del conflicto electricista siguen pendientes de solución. El gobierno de Calderón pretende seguir administrando al más bajo nivel en esos 3 meses que le restan a su gobierno, mientras continúa avanzando el proceso de privatización de la industria eléctrica y el supernegocio de la privatización de la fibra óptica. El saldo de la presencia de SFE y sus empresas contratistas en la zona de luz y fuerza del centro es un fracaso absoluto. Pésimo servicio y elevadas tarifas eléctricas que colocan a México en el ranking de los países con las tarifas industriales y domésticas más caras del planeta. Asimismo, el próximo 11 de octubre vence el plazo de 3 años de la inconstitucional figura de comodato, con la cual el gobierno ha pretendido eludir la figura del patrón sustituto, tema que habrá de discutirse en el Congreso de la Unión para afectar el párrafo 6º del artículo 27 de la Constitución. Asimismo, el SAE y otras instancias de la administración pública tienen pendientes sendas auditorías que den cuenta de la corrupción e ineficiencia en la administración del patrimonio nacional eléctrica y del proceso de liquidación y disolución de luz y fuerza del centro. Los datos son irrefutables. CFE avanza hacia una quiebra económica y financiera como consecuencia de la presencia mayoritaria del capital privado internacional en materias que son exclusivas de la nación. Al desastre eléctrico nacional y en la región centro del país se le suma la criminal posición del gobierno de Calderón de arrebatarle sus empleos a más de 44,000 trabajadores electricistas y colocar en la indefensión a más de 21,000 jubilados, muchos de los cuales han visto rotas sus esperanzas de vida, ubicados en la pobreza extrema e impedidos de encontrar un trabajo digno, pues su despido arbitrario e ilegal en los hechos los hizo quedar boletinados en el mercado laboral por sus antecedentes de haber laborado en luz y fuerza del centro. Es trágico observar cómo decenas de miles de trabajadores electricistas altamente capacitados, técnica y profesionalmente en la prestación del servicio público de energía eléctrica, son despreciados por sus antecedentes laborales y sindicales y obligados a deambular en el amplio sector de la economía informal. Por lo anterior expuesto en calidad de senador del Grupo Parlamentario PRD, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo. Primera, el Senado de la República exhorta al Gobierno federal y a las autoridades competentes para reanudar de inmediato la mesa de negociación en la Secretaría de Gobernación a efecto de dar cumplimiento a los compromisos pactados en la minuta del 13 de septiembre del 2011. Segunda, el Senado de la República tome medidas en el asunto de la figura de comodato que permita normalizar y regularizar en términos de la Constitución y la ley la prestación del servicio público de energía eléctrica. Tercera, el Senado de la República promueva la integración de una comisión plural de senadores y diputados que aborde la problemática general y específica de la prestación del servicio público de energía eléctrica, que recupere los principios constitucionales y de origen de la CFE en beneficio del pueblo y la economía nacional. Ese es el texto que elaboró el senador Alejandro Encinas. Ahorita el compañero Martín Esparza les va a comentar cuál es la mecánica para subir este punto de acuerdo con la garantía de que pueda ser aprobado. Sí, compañeros, compañeras, muy buenos días. Queremos señalar que este punto de acuerdo, todo lo que tiene que ver con los antecedentes del conflicto, fueron entregados al propio senador
por parte del Comité Central, nuestro compañero José Antonio Almazán y todos los demás compañeros que hemos venido desarrollando esta propuesta. Así también la enviamos a la Cámara de Diputados. Allá la hizo suya el diputado Ricardo Monreal. También ya nos informaron que ya está en la orden del día. ¿Cuál es la mecánica? Ya tenemos la orden del día del Senado de la República, nos lo acaban de entregar. Empieza con acto de la sesión anterior, comunicaciones de ciudadanos senadores, comunicaciones y correspondencia, Cámara de Diputados, Poder Ejecutivo Federal, Congresos de los Estados. Después viene un proceso de presentación de iniciativas. Hay varias iniciativas presentadas por parte de los distintos senadores. También hay proposiciones de distintos senadores. Y al final están los puntos de acuerdo de urgente y obvia resolución. Ya está agendado aquí del senador Alejandro Encina Rodríguez a nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene el punto de acuerdo que exhorta al gobierno federal a reanudar la mesa de negociación entre el Sindicato Mexicano de Electricistas y la Secretaría de Gobernación. Ahorita hay dos compañeros dentro del Senado que están haciendo las gestiones para que podamos también entrar la dirección del sindicato a platicar con los coordinadores de las distintas fracciones políticas y se pueda resolver de urgente y obvia resolución. Lo que le hemos pedido al senador Alejandro Encinas, que si no hay el consenso con las demás fracciones, se mantenga para seguirse cabildeando. Lo importante es que salga, pero que salga a favor del Sindicato Mexicano de Electricistas, que permita reanudar la negociación en gobernación, pero sobre todo también está como segundo punto de este acuerdo el tema del convenio en comodato. Todos sabemos que el convenio en comodato vence el 11 de octubre de este año. Es una figura inconstitucional, es una simulación jurídica que hizo la Presidencia de la República pensando que la resistencia del sindicato iba a durar unos 4 meses. Ellos le apostaban a eso, compañeros, a que no hubiera una resistencia para poder revisar las causas de la extinción de Luz y Fuerza del Centro, y están pendientes a través de auditorías, como la Auditoría Superior de la Federación, en sus conclusiones de la cuenta pública 2009 dice tácitamente que hay que auditar la parte financiera, la parte económica, el contexto político y la parte legal sobre la extinción de Luz y Fuerza del Centro. Y dice ahí en las conclusiones que debe de observarse si las condiciones de la extinción de la empresa no fue producto de la participación ya mayoritaria de las transnacionales en el sector eléctrico que están desplazando la generación en todo el país. Y dicen también, porque si es eso, pues la CFE corre la misma suerte de que sea desplazada por parte de las transnacionales. Ese es el fondo. Ese es el fondo del conflicto del Sindicato Mexicano de Electricistas, sindicato democrático independiente que se ha opuesto a la privatización de la industria eléctrica. Para estos de la derecha que encabeza Felipe Calderón, busca aniquilar todo lo que se le oponga a la entrega de un área que es estratégica de nuestra nación a las transnacionales. Son los acuerdos que tuvo Felipe Calderón con las empresas globales, con las empresas nacionales y con el apoyo de él como gobierno para seguir entregando el sector público a los intereses de estas empresas capitalistas. Por eso es muy importante que al inicio de esta legislatura se pueda abrir el debate, no nada más en el Senado, sino también en la Cámara de Diputados. Porque hace unos días todavía Felipe Calderón dice que las transferencias del gobierno federal a Luz y Fuerza era para los privilegios de los trabajadores.
cuando en las conclusiones de la Auditoría Superior de la Federación dice que ese dinero era para el subsidio a las tarifas eléctricas. Hoy por eso todos los capitalinos, todos los usuarios de Luz y Fuerza en la zona metropolitana están observando recibos de luz con incrementos del 100, 200 y hasta el 300%, y lo más grave, que está la Policía Federal, policías locales, acompañando a los contratistas para cortar el suministro de energía, que es un servicio público. Por eso el interés del SME, y que desde este Poder Legislativo se abra el debate sobre cuál va a ser el futuro de la industria eléctrica de nuestro país, y sobre todo hacer presencia de que el SME está en contra de esa reforma laboral que es esclavista, es una reforma que busca acabar con las conquistas históricas de la clase trabajadora, con los sindicatos independientes, para poder imponer las nuevas formas de trabajo que ha hecho la CTM en todos estos años, que es el famoso outsourcing, donde una empresa le dan el contrato, después esa empresa contrata a otra, y al final los paganos son los trabajadores porque no tienen seguridad social. Hoy se ve, incluso aquí en el Senado de la República, hay trabajadores que están por honorarios, los contratan de 8 de la mañana a las 8 de la noche, con salarios de miseria, sin seguridad social, y si alguien reclama es despedido de manera inmediata. Eso no puede ser en el contexto de la política financiera, de la crisis financiera nacional y mundial. Apostarle a la especulación y abaratar la mano de obra a los trabajadores, bajando salarios y prestaciones, no mejora las condiciones o no mejora la situación económica del país. Por eso, relevante la presencia de nosotros. Hay otro grupo de compañeros que están en la Cámara de Diputados dándole seguimiento también al punto de acuerdo, y como ustedes observan, salió una circular ya el día de ayer para que reanudemos hoy a las 5 de la tarde nuestra asamblea en el Zócalo de la Ciudad de México. Desde aquí el exhorto al Senado para que actúe como un poder distinto al Ejecutivo y pueda retomar los compromisos o las obligaciones que ellos tienen en el marco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como lo es el artículo 73, fracción 10ª, dice que los senadores y diputados son los únicos facultados en legislar en materia de energía eléctrica. Son los únicos que tendrán que resolver cuál va a ser la infraestructura de Luz y Fuerza del Centro. No puede ser que se ponga de acuerdo el Ejecutivo con un notario público para transferir infraestructura eléctrica tan importante para el desarrollo económico y social del país a un tercero por 3 años. Dice, te la presto por 3 años, explótala de manera gratuita, y después de 3 años nos ponemos de acuerdo si la sigues administrando o la regresamos a otro organismo. Eso lo tiene que definir el Senado y la Cámara de Diputados, porque a todos nos queda muy claro, compañeros, que Luz y Fuerza del Centro fue creado mediante una iniciativa de ley en 1989, legisló la Cámara de Diputados, de la Cámara de Diputados se vino el proyecto de acuerdo a la Cámara de Senadores, aquí se aprobó y salió publicado en el Diario Oficial de la Federación del día 27 de diciembre de 1989. En ese diario queda publicada la modificación a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, donde el Congreso de la Unión mandata al Ejecutivo la creación de un nuevo organismo público descentralizado. Lo que hizo Calderón para simular la extinción de Luz y Fuerza del Centro fue un acuerdo político, fue una decisión de Estado para golpear a un sindicato democrático independiente, porque Luz y Fuerza no es ninguna empresa, es una industria, compañeros, es la industria eléctrica, es de la zona más importante del país. Que nos expliquen cómo pueden extinguir a una hidroeléctrica, a una termoeléctrica, a líneas de transmisión, subestaciones,
redes de distribución o cómo pueden extinguir todos los servicios de usuarios que se atienden en la zona central del país. La infraestructura sigue utilizándose, la que se construyó a lo largo de más de un siglo, compañeros. Y esa infraestructura y esa actividad económica, que es el servicio eléctrico, esa es la materia del trabajo. Y esa materia del trabajo es de nuestro Sindicato Mexicano de Electricistas. Así está pactada con el gobierno y elevado al laudo. Pues el decreto de extinción, imagínense que se permita o se quede un precedente de esta naturaleza, que con un acto administrativo del Ejecutivo pueda extinguir a un organismo descentralizado, entonces puede correr la misma suerte Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad, el Seguro Social, el ISSSTE, la Universidad Nacional Autónoma de México. No podemos dejar que quede este precedente que afecta a los trabajadores, pero sobre todo a los mexicanos. Luz y Fuerza no es de Felipe Calderón, camaradas. Luz y Fuerza es del pueblo de México. Y por eso estamos aquí en el Senado, para que el Senado y la Cámara de Diputados restablezca el orden constitucional y se ponga orden sobre la forma de administrar lo que establece el artículo 25, 26, 27 y 28 de nuestra Constitución. Son actividades exclusivas de la nación. Tratan de simular diciendo que ya no hay Luz y Fuerza, que ya el sindicato ya no existe, que el contrato colectivo tampoco. Es mentira. Hay un solo patrón, compañeros del SME, y es el Estado, porque la actividad económica de prestar el servicio público de electricidad lo obliga a la Constitución que sea actividad del Estado. Por eso nosotros estamos reclamando nuestra reinstalación, estamos reclamando nuestro patrón sustituto. Si dicen que no es Luz y Fuerza, podemos reinstalar a todos los trabajadores que no hemos aceptado la liquidación en Comisión Federal de Electricidad, pero con el contrato colectivo de trabajo del Sindicato Mexicano de Electricistas, porque se le debe dar también certidumbre jurídico a todos los jubilados. No puede quedar en la indefinición jurídica a los jubilados del sindicato que trabajaron a Luz y Fuerza del centro. Deben de quedar a través de un organismo público descentralizado como es Comisión Federal de Electricidad. Ellos tienen a sus jubilados y se les paga en términos del contrato colectivo de trabajo del SUTER y la CFE. Así debe de quedar establecido para todos los jubilados de Luz y Fuerza del centro y agremiados al Sindicato Mexicano de Electricistas. Por eso, compañeros, la lucha del SME continúa. Vamos a seguir luchando hasta alcanzar se cumplan los objetivos. Ya aguantamos 3 años de esta decisión autoritaria. Aquí hay un personero de ellos, Javier Lozano, camarada, uno de los responsables de agredir los derechos de los trabajadores. Hoy vamos a exigir se restituyan los derechos de los trabajadores. No puede ser a través de la forma autoritaria de tomar nuestras instalaciones con el Ejército, con la Marina, con la PFP, un acto administrativo y apoyado por Televisa, TV Azteca, Grupo Milenio, que hicieron una campaña criminal de linchamiento en contra de los trabajadores. Ya está la fibra óptica entregada a Televisa, WL Comunicaciones, entregada a Telefónica Movistar, cuando es un patrimonio del pueblo de México. Por eso, compañeros, vamos a mantenernos pendientes aquí en este mitin plantón para que observemos cuál va a ser la decisión del Senado respecto a este punto de acuerdo. Lo hemos dicho categóricamente con el senador Alejandro Encinas, que ese exhorto nos ayuda a la negociación siempre y cuando salga a favor por la mayoría de los senadores. Si lo suben para que lo voten en contra, en nada sirve a la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas. Por eso, camaradas, que viva la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas. ¡Viva! ¡Que viva la resistencia! ¡Viva! ¡Que vivan nuestros presos políticos! ¡Viva!
Que escuche el Senado de la República. ¡Viva! El SPE presente. Gracias, compañeros. ¡La fuerza del SPE! ¡Aquí se ve la fuerza del SPE! ¡Aquí se ve la fuerza del SPE! Bien, camaradas, como ustedes. Mantente alerta a nuestra transmisión.